Buenas noches. Otro programa de debate. ¿Y por qué los invitados? Miren, esta semana tuvimos alguna participación en un canal de cable. Estaba Fernando Iglesias, diputado, haciendo alguna participación en una de las comisiones que integra sobre el tema laboral, diputados, y empezó a hablar muy mal de los dirigentes sindicales, pero muy mal. Preguntaban la opinión, yo dije, este diputado antes de hablar de los dirigentes sindicales se tiene que limpiar la boca. La verdad que no tiene autoridad moral para hablar. Y entonces conté que pertenecía a un espacio político que me tocó a mí rescindir el contrato que tenía el Estado con su empresa, Correo Argentino Sociedad Anónima, porque el dueño de la empresa no pagaba. Qué fácil es, ¿no? Qué fácil es vivir sin pagar. No pagaba, Mauricio no pagaba. 351 millones de dólares. Sin embargo, este diputado que siempre está ahí dando vueltas, hablaba mal de los dirigentes sindicales. Entonces, le pedí a un sindicato, para mí muy importante, Unión Personal Civil de la Nación, un sindicato muy antiguo, de la época de general cuando era coronel. Y que obviamente, cada vez que viene una dictadura, pero un sindicato bien interesante porque va haciendo los recambios generacionales. Muy interesante, el trasvasamiento lo va haciendo. Tanto es así que, en este caso, madre, hijo y otro compañero. Los conocí, sí, porque aparte hacen trabajo territorial, tienen su radio, hacen deporte de contacto. Me gusta esto que los pibes hagan deporte de contacto. La presidenta de ese club es la mamá. Los pibes se deben haber entrenado en el deporte de contacto, después entraron a trabajar, y sigue la historia. Y como tienen esos programas de streaming modernos, che, vamos a llevar al veterano de Moreno, que yo dice cada tontería, qué sé yo, y mire. Y fui, hacía pocos programas que tenían, y es una manera de darle impulso, y fuimos. Y la verdad que lo pasé muy bien. Y después le dije, bueno, van a venir al programa. Y acá los tenemos. Pero Iglesia, estás equivocado. Este es el movimiento obrero organizado. O podés decir a alguno, mirá si yo empiezo a hablar de lo que pasa en tu profesión. Mirá si yo voy a decir, mirá, porque un tipo que era profesor de gimnasio y que se le ocurrió abusar de la piba, todo lo que se dedica, no sé. No es así. Pero con esa boca que tenés, esa boca sucia que tenés, a ver si algún día te la lavás y salís del cascarón y empezás a conocer un poquito cómo es la vida. Y si no se querés salir a caminar porque no te da las ganas, bueno, que te pase en el programa. Y ahora y vas a conocer al movimiento obrero organizado en su recambio generacional, vas a conocer lo que es una organización libre del pueblo. Y vamos a hablar de cómo estamos reorganizando el peronismo. ¿Qué antigüedad tiene el club, Liliana? Se fundó en 1941 y con el nombre de... Es preperonista eso. Sí, es preperonista. Cuando mis abuelos vinieron de Italia, se establecieron en el barrio no se llamaba Parque Chas, se llamaba Las Catalinas del lado de los Incas para Urquiza, y de este lado se llamaba Villa Modelo. Entonces después adopta primero... se llamó Juventud que Avanza y después adopta el nombre del Villa Modelo cuando pasa al predio en donde estamos hoy actualmente, porque estaba a 2 cuadras del lugar, que lo compran mis abuelos para poder seguir con la continuidad del club. Lo fundan y después compran el terreno. El terreno, sí señor. ¿Y lo hicieron o lo levantaron? Lo levantaron. Ladrillo sobre ladrillo. Levantaron, sí, trabajaban ellos también, la comisión directiva trabajaba. Claro, porque las organizaciones libres del pueblo son así, ¿no? Exactamente. Las haces con tus manos. Exactamente. Sí. Y en algún momento vuelve, primero el peronismo, pero después siempre se le da mucha participación a los clubes de barrio. Porque Perón especialmente decía que eso tenía que tener unas actividades. Los pibes no en la calle, los pibes en la casa estudiando
haciendo los deberes, comiendo, la escuela y haciendo deporte. Además, cuando él habla, decía que el club eran los potreros, ¿no? Era la propia calle, digamos. Entonces había que establecer justamente los clubes de barrio para que la familia pudiera... El potrero era cerrado, Sí. porque en realidad Sí. el potrero no era en la calle, era el Sí, terreno sí. abandonado, Claro, qué no, sé no, yo, sí. y ahí Él lo jugábamos. armaba. Yo llegué a jugar en los potreros, Ah, yo soy de Independencia y Lima, ahí nací, y había varios potreros. Yo soy de la época de Independencia cuando no era esta 9 de julio. Sí, Independencia y Lima tiran, mi casa la tiran para hacer las 9 de julio. Ah, mira. Claro, porque en realidad estos pibes piensan que la 9 de julio fue siempre así, pero yo vivía donde ahora pasan los autos. En diagonal a la Guardia, donde hoy está la Guardia. Entonces ahí estaba la placita y estaban los potreros. Lo que pasa es que en los potreros era mejor porque tenías las medianeras y tenías la pared, digamos, que daba para la calle, entonces la pelota no se te iba. Podías jugar y demás. Era bien interesante. Sí. De ahí se nacían. Y claro, Perón ahí empieza a hacer los clubes. Ahí, donde yo vivía, el club era, entre otros, era San Telmo, Claro. que tenía una vida... Ahí éramos todos, de Boca, de Racing y de San Telmo. Acá el club tiene la denominación Club Social, Cultural y Deportivo, las tres, digamos, actividades sociales importantes para poder reunir a la familia. Y fue un club muy importante y muy emblemático y sigue siendo en el barrio porque se hicieron los carnavales más grandes que tuvo la ciudad de Buenos Aires. Inclusive en los Juegos Barriales del 80 y pico salimos campeones de todos los Juegos Barriales de la ciudad de Buenos Aires. Así que, y sin tener cancha de fútbol. Pero mi papá, que en ese momento era el presidente, armaba los equipos de fútbol, los hacía jugar, después venían los chicos, se les daba la Coca-Cola, se les daba el sándwich, y bueno, y estaban todos contentos porque la verdad que podían entrenar y tenían un lugar donde hacer deporte. Vos sabés que yo fui la semana pasada, me llamó la atención la prolijidad, cómo está cuidado, cómo se nota. Después me enteré que eras vos la presidenta, pero cómo se nota que la comisión que está ahí era como entrar a tu casa. Mira, tuvimos un momento en donde después mi papá fallece, mi esposo, que era el secretario del club también, y el club lo usurpan un narcotraficante. Entonces, un día sentados en la cocina de mi casa, mi hijo me dice, mamá, el club del abuelo no puede estar así, algo hay que hacer. Y ahí comenzamos con las asambleas y con todo lo que requería desde lo institucional, avanzar en la recuperación del club. Logramos recuperarlo, destituimos un comisario, llamamos a los medios de comunicación y nos pusimos al frente de la recuperación de ese club para devolvérselo otra vez a los vecinos y a las vecinas. Fue una tarea difícil porque la verdad que nos tiraban el auto encima, nos perseguían un poco, bueno, la gente que había usurpado el club, pero por lo menos fundamentalmente con el amor que le teníamos a ese lugar, porque yo nací en ese barrio y bueno, y me crié ahí, y mi hijo exactamente igual, mis hijos igual. Y siempre formamos parte de la familia del Villa Modelo. Así que hoy estamos más que orgullosos y cuando vos ves todo ese cuidado que tiene la institución, tiene que ver con el amor que nosotros le tenemos al lugar. ¿Sabes que a mí yo vivía ya con segundos nupcias, al lado de ¿viste dónde está la iglesia Santo Domingo, que está Belgrano ahí, que es Defensa y Belgrano? Hay una cortada y después hay un edificio que estaba un restaurante que se llamaba El General. Yo vivía en el 5º piso. Sí. No tenía nada que ver con el restaurante, eso fue un emprendimiento privado, pero de casualidad yo vivía ahí. Y después nos mudamos a donde vivo ahora, Salta, y entre Carlos Calvo y Estados Unidos. Cuando me mudo ahí, resulta que era una zona que estaban los narcos. Y claro, que me venían a buscar, que esto, que aquello, había un movimiento distinto. Medio se enojaron. Yo la verdad que no entendía bien lo que estaba pasando en ese momento. Siempre donde vivimos abrimos una básica. De hecho, la básica había gente durmiendo en la calle. Bueno, empezamos a hacer lo que hace cualquier compañero cuando... Y los narcos se pusieron difíciles. Y un día me llama mi señora que habían tiroteado la casa. Y dije, esto ya, pero no pueden tirotear la casa sin el poli. Entonces lo fui a ver al comisario, tuvimos una discusión muy fuerte. Y dijimos, mira, basta vos.
y ahora lo vamos a resolver. Y lo resolvimos. Tanto lo resolvimos que después me vino a ver un jefe de policía, yo ya estaba en Roma, jefe vino, ¿viste alguna vez una tarjeta de jefe de policía? Sí. Pues sabés que fue la primera vez que me sorprendió. Dice jefe. Sí. Dice jefe. Sí, sí, sí. Dice Policía Federal, bla, Sí, bla, bla, jefe. bla, jefe. Sí. Dije, la mierda, esto sí que es fuerte. No, tener una tarjeta de alguien que dice jefe es de verdad. Pues si no dice director, secretario, y no hay tantas dando vueltas. No. Pues dice jefe, dice Policía Federal, el nombre, jefe, listo. Y se termina la historia y no hay más vuelta. Y vos decís, me vino a ver el tipo a Roma, me acuerdo que Torcuato, que estaba en ese momento, Ditela, el embajador, hizo el almuerzo, nos encontramos. El tipo quería repetir la experiencia. Digo, no la puedo repetir porque no estoy yo. Y digamos, no, ni en el peronismo, si no está el que pone el cuerpo, nos mandás a los compañeros. No es de eso, de, viste, vayan y hagan. No, pero es que dio tanta vuelta, escúcheme, sin ninguna historia, sin nada, se terminó. Tenemos que repetir esto. Bueno, repetirla con otro, conmigo, ¿no? Cuando yo vuelva lo hacemos. Pero bueno, cuando volví ya era Macri presidente, ganó Macri las elecciones, claro. Macri esto no le interesa, pero es una experiencia. El jefe de policía te debe estar vivo todavía, porque era un muchacho de mi edad, eso, bueno, no sé, puede estar. Pero interesante, ¿eh? Fue una experiencia de la Federal, en ese momento todavía estaba la Federal, naturalmente, de la Federal y las Fuerzas Vivas, la Asociación del Libre del Pueblo, porque era la básica, esto, la escuela, y se terminó. Y vos sabés que fue muy interesante, porque en esas reuniones, y las chicas, porque esa es una zona que trabaja, no sé la tuya, pero en la mía trabajan sí. Las chicas, ¿viste? Trabajan. Ahora se fueron un poco más del lado de San Juan. Y de San Juan para aquel lado, digamos, para el lado de Cochabamba, pero venían hasta Independencia. Y todos dijeron, no, las chicas déjenla, están laburando, aparte cuidan el barrio, eso no molesta. Y después se fueron yendo, se ve que, viste, pero no fue una historia, viste que el peronismo tiene esas cosas. Después los pacatos van a decir, mira algo, y dicen, bueno, pero en realidad el problema eran los narcos, eran los tranzas. Y sí. Bueno, se fueron, del barrio se fueron. No es difícil, ¿eh? No es difícil, hay que tener ganas nomás. Justamente, hay que tener ganas, hay que sí. tener también la fuerza de los jóvenes como ellos, que en ese momento decidieron que querían recuperar el club desde que había fundado su bisabuelo, en este caso. Yo te lo conté a grandes rasgos, pero nos llevó 2 años. No solamente eso, sino recuperar también toda la documentación, y al ser yo la única socia que había quedado viva, era la única que podía llamar a una asamblea. Se hizo, lo hicimos en la puerta del propio club. Y la verdad que bueno, se empezó y se inició todos los trámites que se tenía que hacer y logramos volver a recuperarlo. Así que hoy es lo que vos viste. Muy lindo. Y trabajamos también, porque después seguimos trabajando. Trabajamos en la ley de deporte de la Ciudad de Buenos Aires como club, cuando se creó el RUID, que es el Registro Único de Instituciones Deportivas, y también en la conformación de que las mujeres puedan integrar más las comisiones directivas de los clubes de barrio, y hoy, bueno, yo soy la presidenta. Pero se inicia porque la verdad que en ese momento todos habíamos coincidido en que el presidente, fue el presidente más joven, Germán había sido el presidente en la recuperación a pedido de todos los vecinos y vecinas, porque la verdad que era un ejemplo que un joven quisiera recuperar una institución como para los vecinos como es el Villa Modelo. Después cuando me casé, qué sé yo, tuvimos los chicos, yo vivía en lo que ahora se llama Las Cañitas, esa historia ya la conté, pero ahí el club del barrio era el Rosedal, sigue siendo el Rosedal. Y la verdad que es un club, ellos tienen una cancha de pelota paleta impresionante, y también una historia con el peronismo muy interesante. Sí. Y los vecinos lo cuidamos un poco más, un poco menos, depende también de la impronta de que le pone, pero los felicito con tu club y es la comunidad. Cuando se organiza es extraordinario porque resuelve los problemas. Por eso el peronismo tiene como objetivo la comunidad organizada en un territorio determinado, que esto es lo que llamamos la patria, el patrimonio común. Pero la forma de organización de nuestra sociedad es en las organizaciones libres del pueblo. Nuestro club también tiene una historia peronista porque de ahí se llevan detenido a Framini. Ah, mirá, claro. En una asamblea que hace, y bueno, vinieron los militares y llevan detenido no solo a Flamini, sino a todos los que estaban en la asamblea.
entre ellos mi padre. Ah, claro, claro. Framini cuando gana la gobernación o antes. Cuando Eso gana es- la gobernación. Claro, claro, la famosa La campaña. gobernación, creo que debe ser 62, eso por ahí, sí, claro, bueno, es una historia, es la historia del peronismo que no hay que perderla, pero me gustó también porque yo lo veía con muy buenos recursos para entrenar y demás. ¿Entrenan ustedes ahí? Sí, cuando viniste, recuerdo que me preguntaste si entrenábamos. Sí, entrenamos para bajar la tensión. Cuando vemos algunas hacen? declaraciones complicadas, le pegamos un poco a la bolsa de todo. Hay deporte de contacto, hay boxeo, hay taekwondo. ¿Vos qué hacés? Yo hago un poco de boxeo con Germán, que me está ahí instruyendo por el camino del pugil. Así que... ¿Vos sos el profe? No, yo no soy el profe es un amigo de la infancia. Yo empecé boxeo en Argentino Junior y después ahora pasé ya cuando lo arrancamos acá en Villa Modelo. Pero es un deporte que también me gusta mucho y que me inculcó mi vieja y mi viejo de chiquitos. Así que nada, contento con la recuperación. También nos alegra que te haya gustado porque sabemos que sos un hombre. Uy, mirá lo que me olvidé de hacer, ¿viste? Yo le dije a ustedes hagan esto y... Fernando Iglesias. Está llamando. No, a esta hora ya debe estar durmiendo. Mirando Netflix. Seguimos mirando Netflix, sí. Ya estamos, ya lo apagamos. No, la valoración, digo, tuya también nos da una buena vara a nosotros que venimos trabajando mucho en el club. Hubo, como dijo Liri, 3 recuperaciones. La recuperación física, que es la del inmueble, que esa fue una batalla no solo con narcos, tranzas, que eran los que tomaban cerveza en el buffet. Cuando muere mi abuelo y mi viejo, se quedan con el club. Yo era más chico. Y bueno, se quedan con el club y empiezan a vender drogas en combinación con la Policía Federal. En ese momento nosotros hacemos todo un trabajo con la Metropolitana, porque fue el momento que se crea la Policía Metropolitana, Asuntos Internos, Sí, claro. y nos permite, después de muchísimas reuniones con el comisario, en donde nos decía vayan tranquilos, que lo sacamos, nunca pasaba nada, nos permite llevar un juicio de desalojo, desalojarlos y poder hacernos del inmueble. Después vino la recuperación económica administrativa, que es un temón por ahí aburrido, pero también está muy bueno porque los clubes lo entienden muy bien. La situación contable, poner en orden la comisión directiva, validarla, todo el entramado de IGJ, ahí hay toda una cuestión también para discutir. Y después la recuperación social. A nosotros nos rodea Pueyrredón, Villa Urquiza y demás. En esos barrios preguntaban por Villa Modelo y los teníamos nosotros haciendo deporte y todavía en Villa Urquiza pensaban que en el Villa Modelo se vendía droga. Entonces también una recuperación social que costó y del tejido social con los demás clubes. En un hermoso reconocimiento que nos hicieron en el mural del Hospital Tornúa, hay un mural grande donde todos los clubes se juntan y pintan al equipo del Villa Modelo con todos los escudos, como haciéndolo volver al barrio, al club. Así que la verdad que estamos muy contentos con el trabajo que hoy tenemos. Pudimos revivir las actividades deportivas, pudimos revivir las actividades culturales y bueno, y también siempre esa vida política que el club tenía y que se mantiene. Pero aparte sos dirigente sindical. Sí, soy la secretaria general de UPCN Auditoría de la Ciudad de Buenos Aires. Claro, hay la Auditoría General de la Nación y la Auditoría en este General de la caso, ciudad, sí. la Ciudad de Buenos Aires. Hay muchos empleados ahí, la auditoría es No importante. tantos, sí es importante porque es un organismo de control externo. Y que ¿Los profesionales creado son por ustedes también o no? Sí, ¿O somos tienen otro? nosotros los profesionales, sí. Bueno, entonces Sí. hay una cantidad importante. Claro, al menos me recuerdo en la vieja época, no sé ahora. No tantos ahora, tenemos 600, 400, entre 400 y 600, algunos están trabajando en los equipos externos, pero y bueno, ahí desempeño mi tarea gremial. Muy bien. ¿Y vos también? Sí, yo también. Nosotros creemos que es una cuestión que se va dando natural, la militancia en el club, como nos enseñó Lili, como laburamos tanto con Germán y otros compañeros, naturalmente desemboca en una militancia y un desempeño gremial, porque tanto el club como el gremio se hacen de la comunidad, no tienen diferencias partidarias y son organizaciones libres del pueblo. Entonces era natural que la militancia en el club y en el barrio y construir comunidad ahí después nos tenga
en el sindicato y hoy también en la delegación de SENAF, UPCN SENAF. Yo soy secretario general, como Lili es en auditoría, yo soy en SENAF, es un organismo nacional, y bueno, ahí estamos también. ¿Dónde están las oficinas? Nosotros tenemos varias oficinas, esa es la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, estamos en Perón y Florida, después estamos en Sarmiento y Ascuénaga, hay en Irigoyen y Jujuy, hay varios edificios, hay en Zagala, en San Martín, hay en Lomas, hay en Merlo, en Luján. Es un organismo con mucha capilaridad, con muchos trabajadores a lo largo y ancho del país. Y todos los de la Secretaría, por más que el organismo esté en Merlo, son de UPCN que vos expresás, o hay UPCN allá. No, todos los trabajadores obviamente son trabajadores de la Secretaría. Después, naturalmente, nuestro gremio se organiza en regionales y hay compañeros y compañeras que trabajan en el interior de la provincia de Buenos Aires o del país, que son parte de las regionales de nuestro gremio, más allá de que son trabajadores del organismo nacional. Eso te estaba preguntando. Responden orgánicamente dentro del sindicato a otras estructuras, más que sean trabajadores. Porque la división es territorial. Exactamente, gremialmente es territorial. Es territorial. Entonces, aunque si la Secretaría tiene una delegación en Merlo, responden al secretario general de la zona. De la delegación, Merlo, Bahía Blanca, etc. ¿Y ustedes son de la regional capital o a su vez tienen otra división? No, nosotros somos seccional capital, el compañero Andrés Rodríguez, el secretario general, además también del Consejo Nacional, pero de seccional capital y trabajadores nacionales. ¿Y la ciudad también está ahí? Sí, en la seccional capital. En la sección. Claro, con Liliana compartimos seccional en el Sí. Claro, en este caso. Bueno, en la Secretaría de Comercio la mayoría de los trabajadores se afiliaron a... Ahí era la 17, le dicen, algo así. La 17, sí. Algo, La no sé, que es 17. como una, no sé, compañero. como Sí, una el historia. compañero Ponzo. Claro, es como una historia dentro de la... pero yo me acuerdo de verlo ahí. Sí, por supuesto. Claro. Y la mayoría Somos mayoría ahí. La mayoría de los muchachos nuestros estaban afiliados a UPCN. Exactamente. Sí. La verdad que tenían un buen cuerpo delegado, no tuvimos. Me acuerdo una vez que llegué al edificio y un lío, se habían peleado con Vudú, no sé qué historia, estaban ahí. Digo, ¿qué le pasa? Me cuentan ahí, lo llamo a Vudú, le digo, loco, terminala con esto, dale, ¿qué están pidiendo los pibes? No, déjate de joder, le digo, Vudú, andá a terminar esta historia, que no se puede laburar acá, andá, sí, deben tener razón. Y mandó a uno ahí y se solucionó. Pero me acuerdo de ese conflicto, que no sé ni qué era, pero nunca tuvimos inconvenientes, era un trabajo armonioso. Es cierto que yo respeté siempre la línea, pero no, nunca. Donde yo trabajé, el director nacional siempre era muchacho de carrera. Bueno, los cargos políticos, obviamente subsecretarios, secretarios son cargos políticos. Yo tenía un solo subsecretario y bueno, después tuve dos subsecretarios, pero ya los directores nacionales, Claro. que es donde termina el escalafón del empleado público. Sí. Y este es un problema cuando la política empieza a poner los directores nacionales, o qué sé yo, ya no es un lío bárbaro. Pues aparte ponen muchachos que en general no tienen idea. Sí, esa es una discusión que damos Pero mucho. es un error muy grave de los funcionarios políticos. Es que no tienen idea de lo que van a hacer. No tienen idea. Esta definición de cuadro político, eso empezó con Menem, esa definición de cuadro político que parece que es un todólogo que sabe de todo, no saben nada al final. Así que no dejen de estudiar. Yo, en comunicaciones era más sencillo, pero cuando llegué a comercio, pregunté por la línea, me vino, no sé si lo conocerán, era el profesor Carlos, que era el director nacional, lo confirmé de director nacional, los directores que estaban, que eran Rotel, algunos más, trabajamos lo más bien. Fui el secretario de comercio que más duró en la historia de la Argentina. Yo estuve 7 años y medio de secretario de comercio. Mirá. No sé si ustedes tuvieron algún funcionario que haya durado 7 años y medio. No. Secretario de Estado. No. No, por eso no. Vos imaginate, en comercio yo estuve 7 años y medio. Y también el desempeño en comunicaciones fue bastante largo, uno de los que más duró, 3 años y medio. La CNC. No, la Secretaría. Ah. Ese es el órgano de control, El órgano de control. que estaba ahí, está cerca tuyo, está en Irigoyen y Perú, Claro. en diagonal al Consejo. No, ahí ese es el órgano de control. Eso fue muy gracioso porque llegué con mi auto a poner el interventor, que era Madaro. Kirchner decide intervenir en el órgano de control, le digo, bueno, está bien. Yo era el secretario, asumo un miércoles, él asumió un 25, yo el 28, y entonces le digo a Devido, bueno, pero dame a Madaro, porque acá, viste, Madaro nos había hecho medio amigo, era contador, Fulvio. Entonces digo, bueno, Madaro, y te viene a trabajar conmigo, va a estar en la CNC.
Bueno, te paso a buscar y vamos con mi auto, le digo. Y llego a la CNC, tremendo edificio, y digo, bueno, entro con el auto, me hacen la venia, levantan la barrera. Yo ahí estaba el lugar para estacionar del secretario. Y al lado tenía un Porsche, después tenía un Mercedes, después tenía unos autos. Digo, qué raro, estos autos. Imagínate, yo con un Renault 18, ¿no? Estaciona, ya estaban todos los muchachos formados, los puentes. Le digo, muchachos, está todo bien, pero a partir de mañana se vive con lo que se gana, ¿no? Punto. La gorra no la tenemos, se gana con lo que se vive, lo que se gana. Así que lo que se pueden quedar, no sé cómo van a mantener estos autos, o se pueden ir. Bueno, al otro día fui a meter con los muchachos. Y con Madarito, y ahí viene otra anécdota, porque me trae uno y me dice, che, Guille, ¿estás de acuerdo? Traigo un amigo. Y yo, ¿cómo se llama? Seferino Namuncurá. Le digo, pero me estás jodiendo, ¿cómo es? No, ahora te lo llevo porque lo conozco. Viene el tipo, me dice, Seferino Namuncurá. Y vos te quedás, ¿viste? Así, pues te están cargando. ¿Cómo es la historia esta? No, el tipo era Seferino Namuncurá. Y digo, ¿qué? No, porque vengo de esa familia, entonces me pusieron Seferino Namuncurá. O sea, que tenía a Madaro y Seferino Namuncurá, que venía de Río Negro, no sé de dónde venía. No sabía cuántos años tenía. Claro, los tipos, imagínate los de las empresas que venían, 2 tipos nuevos morenos, 2 tipos nuevos y uno se llamaba Seferino Namuncurá. Claro, la gente de Nextel, me acuerdo, me decía, pero ¿cómo es esto? ¿Este es verdad? ¿Cómo es el nombre de él? Hombre, se llama Seferino. Trabajamos muy bien. Ahí estuve 3 años y medio hasta que me pidió Kirchner que pasara a algo que hacía Administración de Comercio y que yo le pedí que se llamara Comercio porque si no, los comerciantes no entendían ni de qué estábamos hablando. Pero lo primero que hice fue confirmar la línea que había, que siempre te la dejan media en duda, ¿viste? No lo terminan de... Yo lo confirmé, trabajamos muy bien. Y te digo que creo que cuando me fui se jubilaron o estuvieron algún tiempo más y después se fueron. Y cada tanto hablábamos por teléfono y recordamos algunas historias de aquella época y fue muy grato el paso por Comercio y muy grato el paso con un PCN, ¿eh? No tengo nada, no tengo... La relación obviamente era distinta, éramos una patronal distinta, claro. Distinta, pero aparte agarramos la etapa de que ibas para arriba en todo, ¿no? La etapa de crecimiento de la economía argentina. ¿Y vos sos delegado? ¿Tu desempeño cómo es? Yo estoy en la CENAF ahora, después de la recuperación del club del 2012, que la comuna lo declara como un hecho importante, la Comuna 15. Quedo en la lista por el Partido Justicialista de comunero en el 2015-2019. Y en el 2019 vuelvo a la CENAF como director nacional de primera infancia, que me convoca... En verdad entro como vedor gremial. Vedor gremial era una figura que tenía que acompañar a la delegación, la que todavía no estaba Mariano y otro secretario general, en la que vos tenés que acompañar a la delegación a que mejore su trabajo, a poder conectarla mejor con la seccional capital. Una especie de intervención sin ser intervención. No es intervención. Es acompañamiento. Es un acompañamiento, pues nosotros acompañamos y mejoramos el trabajo, o ayudamos a mejorar el trabajo. ¿Viste cuando vos querés acompañar a tu señora en la cocina? Bueno, más o menos es así. Vos acompañás a tu señora en la cocina y le decís, estoy viendo lo que haces. Olvídate. Está clarito, pero está bien. Es así. Conceptualmente es el acompañamiento y ahí justo entra Mariano a la CENAF y hacemos un recambio en la delegación bastante importante, donde pudimos lograr una lista en donde se refleje el trabajo que venía haciendo la delegación y la renovación, como vos decías al principio, transvacional que necesitaba. Ahí Mariano queda de secretario general y la idea fue en una dirección donde tenés mucho trabajo con los territoriales, que son todos supervisores territoriales y territoriales en todo el país. Bueno, una persona que esté allegada a los trabajadores era lo ideal y me terminan convocando a mí como director, que lo ejercía hasta el fin del mandato, hasta el día de diciembre, 6 meses más después, porque no tenían a quién nombrar ellos. Y bueno, yo ahora también sigo aportando ahí en la CENAF, trabajando. ¿Sos personal de planta? Sí. Entonces, tuviste a cargo la Dirección Nacional. Tuve a cargo la Dirección Nacional y bueno, y ahora nada. Eso es porque no están los concursos. Porque en el momento que están los concursos, ya la Dirección Nacional la tenés, te pueden sacar la ejecutiva, pero el director nacional sería. Hay que normalizar los concursos, ¿no? Pero bueno, nunca nos dormimos, no los hacemos.
tenemos los líos. Los que yo tenía eran de concurso. Era carro. Eran de carrera administrativa. Sí, eran de carrera y habían dado el concurso, habían ganado y yo los ratifiqué. Y aparte eran expertos en el tema que dominaban, ¿no? Lo dominaban ampliamente. Yo siempre quedé muy, muy agradecido. Y aparte veo el trabajo que hace el gremio, que es un trabajo extraordinario. Y esto me reconforta, ¿no? Porque una de las cosas que decía el diputado, no, que están en sus cargos, que no hay pibes, que esto, que aquello. Y vos caminás los gremios, me piden para dar reuniones, y la verdad es que son todos pibes, ¿eh? Para nosotros que ya son, yo en mi caso, vos no, sos joven, pero están los pibes, están en casi todos los gremios. El otro día fui a los señaladeros, ¿viste? Lo del ferrocarril, lo que hacen el control. Y la verdad es que eran todos pibes. Más grande podría tener 40 y pico, 50, por ahí había llegado alguno, pero eran todos pibes. Hay un recambio interesante, muy interesante en los gremios y una participación muy conceptuosa, ¿no? Y hay futuro. Y eso a nosotros nos da mucha satisfacción. Y hay experiencias muy, muy buenas, Guillermo, porque la oportunidad de tener a Germán en la dirección nacional y yo en ese momento ser secretario general nos permite empezar a construir una política pública de la CENAF con la participación de los trabajadores de carrera de la CENAF. Que en ese momento había algunos funcionarios que creían que la política pública había que armarla con consultorías externas, con equipos de universidades, con expertos de otros países. Y nosotros planteábamos que la política pública se arma a través de los gremios, con los trabajadores organizados y con los trabajadores de carrera. Estoy totalmente de acuerdo. Vos sabés que a mí me tocó la primera experiencia de rescindir el contrato al sector privado porque no pagaba el canon, que fue el caso del correo. Con Macri. Macri no pagaba. No había experiencia. Había experiencia para ir, digamos, empresas públicas privatizadas, empresas públicas que se concesionaba el servicio, todo eso había. Ahora, ¿cómo volver? No había ninguna experiencia, te estoy hablando del año 2003. No había experiencia en los organismos internacionales, no había experiencia en la Argentina, no había experiencia. Lo hicimos con los trabajadores, en este caso de la CNC, que tiene un departamento que era de correo, y lo hicimos con ellos y obviamente los profesionales que me acompañaban. En ese caso, un equipo muy chico, que básicamente era la esposa, mi actual esposa, la esposa de Debido, que era la parte legal, y después, bueno, adecuar entender la ingeniería legal, la entendían. Después había que poner las especificidades y ahí participó el correo. Los que tenían que administrar, controlar el correo. Y la verdad que fue una experiencia muy interesante. Es lo que vos estás diciendo, cuando no hay, y nadie conoce más el Estado argentino que los trabajadores. Por eso cuando hay excesos en el Estado no le echen la culpa a los sindicatos, porque los que más cuidan la casa son los sindicatos. Saben, aparte se dan cuenta de lo que va a pasar. Vos sabés que nuestra organización es pionera no solamente en los convenios colectivos de trabajo, sino en la carrera administrativa, los concursos, la capacitación y fundamentalmente en la formación de los jóvenes y las jóvenes. Así que yo creo que en ese sentido nuestra organización sabe hacer su trabajo perfectamente en el Estado. Sí, que nosotros hoy tengamos responsabilidades con Mariano o algunos compañeros más jóvenes, no habla de un empuje nuestro a un reconocimiento o a querer agarrar responsabilidades, sino en nuestra organización por lo menos, habla también de una conducción como la de Andrés, que entiende los tiempos y que va haciendo este trasvasamiento a los tiempos que él considera por una muy buena lectura que tiene de la organización y del trabajador estatal en sí. Así que me parece que también tiene que ver mucho con la conducción que te toca en el gremio, las oportunidades que vos tengas para tener alguna responsabilidad. Nosotros, la verdad que las relaciones que tuvimos con el gremio fueron satisfactorias, y no, te vuelvo a decir, sobre todo en comercio. En comunicaciones se tuvo que armar la delegación, no estaba, no había delegación, no estaba la delegación de comunicaciones, y ahí se armó la CNC y se armó la Secretaría de Comunicaciones. Bueno, generamos
el mecanismo como para que se pudieran afiliar, porque tienen que tener una cantidad de afiliados. Claro. Bueno, eso ya es el estatuto Sí, de primero ustedes. pasan a ser filiales y después delegaciones, de acuerdo a la cantidad de... Y no estaba, entonces iniciaron los muchachos un trabajo de afiliación y pasó a ser una delegación que estaba Tonelo, me parece. Marcelo. Sí, sí, Marcelo Marcelo, Tonelo, sí. sí. Marcelo Tonelo estaba ahí, Militante de Lugano. militante de Lugano, De sí, Lugano, efectivamente, sí. militante de Lugano. Que yo conocí es mucho mayor que ustedes, digamos, conocí en Sí. otro momento. Es compañero, sí. Sí, claro, es compañero. También lo conocí, tuve una buena relación con Comas, a la vuelta de la vida, cuando pasa economía, tiene Con Damián. Damián Comas. Sí, hoy tiene está una en buena Consejo relación. Directivo Nacional. Se lo merece. Sí, es muy buen muchacho. compañero, muy Sí, buen sí. compañero. Yo tuve trato con él cuando pasa a economía. Bueno, con Andrés hemos tenido mucho trato, digamos. No es que de vernos sistemáticamente, pero hemos tenido trato. La relación con Andrés me parece la llevaba el jefe de gabinete, en esa época era Alberto. Después, bueno, la debe haber llevado a Val Medina o en su momento Massa, porque las relaciones allá, nosotros tratábamos más con las delegaciones. Sí. Pero he tenido varias reuniones. Se armó también un PCN cuando fuimos al Mercado Central. Claro, sí, hoy es una gran delegación Sí, la del bueno, mercado esa se central, armó, sí. claro, en ese momento tenía más preeminencia ATE. Había un médico bien interesante, González, que de alguna manera había... Pero bueno, después se jubila y toma preeminencia UPC. Sí. Creo que hoy tienen una delegación relevante. Mira, a mí un compañero una vez cuando nosotros armamos UPCN en auditoría, éramos muy poquitos, ¿no? Y entonces yo llegué a la delegación PAMI, que eran un montón de compañeros afiliados y afiliadas, y entonces le digo, uy, pero ustedes tienen un montón de afiliados. Claro, nosotros recién comenzábamos en la auditoría de la ciudad. Y el compañero me dijo, tranquila compañera, que donde llega UPCN termina siendo mayoría. Y bueno, y es así, Claro. es así. Sí, porque uno diría que es un gremio como Dios manda. Yo siempre estoy muy... ni sabía que ustedes, cuando me vinieron a invitar o qué sé yo, después me enteré cómo era la historia, pero la verdad que quedé gratamente sorprendido. Una experiencia de organizaciones libres del pueblo, del mundo sindical, de los pibes en el recambio generacional. ¿Cómo están viendo la cosa? Bien, bien. Bien en el sentido gremial, digo, estamos bien organizados para poder de alguna manera bancar esto que son los despidos y demás, pero preocupados porque esos criterios con los que hoy despiden en el Estado y reducen la planta es un criterio de número para ver quién es el funcionario que más aplica el pensamiento de Javier Milei, y es sin ningún diálogo con las delegaciones o con el gremio. Entonces, como vos decías, a nosotros nos pasó en el 2019, en el periodo 2019-2023, que hubo muchos funcionarios que, como decía Mariano, venían con equipos de universidades y demás y dejaban a los trabajadores sin funciones, que para nosotros eso es una violencia y atentar contra el derecho del trabajo. Entonces teníamos organismos o la propia secretaría una situación bastante compleja con los trabajadores, porque se trabajaba el funcionario con su equipo de comunicación y sus 2 o 3 asesores que se traían, desmerilando todo el trabajo de los compañeros de planta. Y ahora nos encontramos con funcionarios que vienen de la misma manera, pero no a ejecutar la política pública, sino a desfinanciarla y encima echar compañeros. Entonces hoy nos encontramos en una similitud de poco diálogo con las delegaciones, que nos preocupa en el gremio, y bueno, después la preocupación general por la economía, por cómo tenemos que nosotros en el club reducir la cuota para que los pibes sigan haciendo deporte y no se nos vayan, cómo tenemos que afrontar los gastos de luz, de gas, de agua que tienen las instituciones. Compleja, pero también con la esperanza de que hay que organizarse, hay que trabajar para poder en el 2027 dar pelea. ¿Vos, tu opinión? Preocupado, un poco sumando a lo que dice Germán, porque creemos que hay una situación actual que se da por continuidades entre
entre el gobierno anterior y y que me parece que vienen de larga data, que tiene que ver con esto que hablábamos recién, con qué participación se le da a los trabajadores en la política pública, qué reconocimiento se hace de las organizaciones sindicales, qué medidas se toman a la hora de comunicar la acción del Estado y cómo llega el Estado al pueblo, al ciudadano, a cada lugar del país. Y hoy nos toca afrontar un escenario de mucha desprotección, porque hay muchas situaciones en las que hoy, desde nuestra organización gremial y un poco por la experiencia de compañeros de mayor edad y que nosotros que abrevamos en esa experiencia, nos organizamos y resistimos este impacto, pero entendemos que estamos en una situación complicada. La situación complicada porque hay un Estado que se está corriendo del escenario y los trabajadores están entrando en un proceso de mucha incertidumbre, de mucho riesgo, con mucho apremio económico, muy preocupados por la situación. En el caso de la CENAF, nosotros somos un organismo que lleva la política pública desde la niñez, la adolescencia, la familia, hasta la tercera edad. Decimos que es un organismo que se parece al sindicato, porque el sindicato también se preocupa desde que nacés hasta que te morís. Bueno, la CENAF también. Y vemos que es un organismo que, con los datos de UNICEF que dieron respecto a los chicos que se van a dormir sin comer, a la pobreza, a cómo afectan los sectores de los niños y de las niñas y cómo afectan los adultos mayores, y en el medio la situación de los trabajadores. Sabemos que no hay política pública sin trabajadores y no hay trabajadores sin política pública. Entonces eso va llevando un callejón sin salida que también al momento de parar la pelota decís, bueno, pero no hay en cómo se venía antes, no encontramos una luz para el futuro. Todo lo contrario. Creemos que es más un mojón que hay que poner y mirar para adelante. De Alberto, el secretario y el ministro, ¿quién eran? ¿De qué ministerio dependían? La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia era una secretaría que dependía del Ministerio de Desarrollo Social. Y ahora dependen de Capital Humano. Claro, ahora se inaugura el Ministerio de Capital Humano y se unifica todo, y la CENAF pasa a ser una secretaría más del Ministerio de Capital Humano, completamente desacoplada. Totalmente, porque aparte son dos conceptos antitéticos. Lo humano es el trabajo y el capital es trabajo acumulado. Es un error conceptual el nombre de ese ministerio, que pone al capital en el centro de la economía, mientras que para la economía peronista el centro es el hombre, la familia y el trabajo. Hay una sola clase de hombre que trabaja. Pero hay algunos compañeros que vienen a veces del progresismo también, que se desordenan y también hablan de capital humano. Confunden. Eso es poner al capital, que obviamente, ¿cómo vamos a negar la existencia? Y nosotros lo favorecemos, somos la armonía entre capital y trabajo. Pero capital humano no es un concepto que se puede atribuir a la disciplina vista desde el peronismo. Tampoco tiene que ser desarrollo social. Total. Porque estaba pensando en el programa en el plan de gobierno peronista, la idea es armar un ministerio de comunidad. Y en realidad ese es el ámbito natural de una secretaría como la tuya. Ni desarrollo social, ni obviamente capital humano, pero sí en el Ministerio de Comunidad. Nosotros estamos planteando 8 ministerios, uno de los cuales se llame de comunidad. Y una de las secretarías, el diseño del bosquejo que hemos armado, obviamente tiene que pertenecer al Ministerio de Comunidad. Ese es el ámbito natural. Tenemos claro que tiene que haber un Ministerio de Comunidad. Las misiones, funciones, el contenido del ministerio no estaba tan claro. Hicimos una reunión de aproximadamente 1.300 compañeros de todo el país. Vinieron, estuvimos todo un día trabajando y iluminaron. Los compañeros que se anotaron en el Ministerio de Comunidad iluminaron. Viste que se dice, no, pero que tiene que ir de arriba para abajo. Lo que se supone que estábamos arriba, teníamos claro el título. Y dijimos, mire, pero abajo no tenemos idea. Sabemos que esto tiene que estar, porque es el paso a la comunidad organizada. Y no sabes qué hermosos documentos de trabajo que sacaron. Bueno, de hecho, en el plan de gobierno tenés ahí cuáles son las áreas, las incumbencias, y obviamente está esta secretaría que ustedes dicen. Ahí despliegan las salas. Bueno, ahí hay que desplegar las salas. Dentro de la Secretaría hay una política pública que es la de primera infancia, vos que hablas de abajo hacia arriba. Ahí teníamos 2.700 centros de desarrollo infantil traducidos al territorio, son jardines comunitarios, que lo que hacían era igualar a los que podían pagar
el jardín privado para dejar a sus hijos y a sus hijas y poder ir a trabajar, ir a estudiar la madre o el padre. Y eso, Gestión privada, ¿no? El jardín, bueno, el Centro de Desarrollo Infantil también es de gestión, no es pública, nosotros aportamos con fondos, pero es gestionado por la comunidad. Por la comunidad. Entonces es de gestión privada. Es gestión privada. Los dos son iguales. Entonces. Nada más que uno está financiado por la Secretaría y el otro está financiado. Le financias la cuota Claro. Le financias la Uno cuota. está financiado por el Estado, el otro está financiado solo privado, digamos. O pueden financiar algún docente, alguna cosa. Sí, docentes, Lo mismo que equipos técnicos. Lo mismo que la educación. Apoyo pedagógico. La educación en la Argentina es pública, de gestión pública o de gestión privada. Y las dos gestiones son relevantes. Yo, en la esquina de mi casa, Salta y Carlos Calvo, está la Inmaculada Concepción, van los pibes del barrio. Sí. A 50 metros está la escuela de gestión pública, también van los pibes del barrio. Pero en las dos son igual de importantes, ¿no? Los dos te están formando a los pibes del barrio. Pibes, pibas, bueno. Bueno, hoy los formando. tenés sin financiamiento, los 2.700 espacios. Hoy los tenés sin financiamiento. Hoy lo tenés sin el aporte. Bueno, tienen una visión. Igual esto ya está. El tema es cómo se da vuelta la página. Y tiene que ser dentro de la ley y el orden y en el marco de la Constitución. Pero te digo, yo interactúo básicamente con el sector privado. Siempre lo hice desde mi propia hacienda, digamos. Mi patrimonio está en el sector privado. Tengo mayor ferretería, tengo una consultora, interactúa con el sector privado. No es que le vendo los estudios nuestros al sector público, no. Eso no hago. No tengo ni licitaciones ni nada, no tengo nada. Y cuando fui secretario de Comercio prohibí tener nuevos clientes. Quedaron los que estaban. Que está ahí, no hay. Después cuando volví ya es otra historia. Pero lo que estás viendo hoy en la interacción que tenés con el sector privado es que está muy, muy, muy mal. El sector público está mal, pero el sector privado está horriblemente mal. Y el tema del capital, cuando empieza a operar, que opera con bisturí, no está mal eso, porque a veces con la gente en la calle es otra historia. Como el capital, viste, tic, tic, tic. Y este es un proceso que hay que darle algunas semanas más al capital. Y si no lo resuelve el capital con bisturí, bueno, ya lo va a empezar a resolver la realidad, porque bueno, ya aguantaron los 6, 7, 8 meses que podían aguantar con esta baja de venta. Y bueno, el gobierno te inventa que las ventas van para abajo y siguen yendo para abajo. Estás en depresión económica. Estudie en este momento, porque si tenemos suerte que la vamos a tener, va a ser el único momento en su vida donde van a ver lo que es una depresión económica. Le vas a poder contar a tus nietos, no, yo viví la depresión económica. Hoy no tenés nadie que te cuente una depresión económica, porque los del 30 están todos muertos. Los que la vivieron en el 30 están todos muertos. Las que la vivieron, por ahí tenés alguno nacido en el 30, pero ¿qué te puede contar? Los que la vivieron están todos muertos, los que la vivieron desde el trabajo, desde el empresario, están todos muertos. Desde 1930 que no hay esta situación en la Argentina. Así que vívanlo, estudienlo, analícenlo, guarden los recortes de diario, porque los libros los van a ver dentro de 10 años. Guarden, en el club por ahí podés tener a alguien que empiece a guardar, recortar, armar los biblioratos, porque eso después se termina en un libro y terminan estudiando sus nietos, sus hijos. Pero si no se hace esto, después te viene un progre y te cambia la historia. Y como esta historia se está contando desde los diarios, cualquiera sea, desde la crónica, viste que ahora todos los periodistas son periodistas de opinión. Sí. Parece que no hay más cronistas, parece que ser cronista es un problema. Cuando vos lo que necesitas son cronistas, que te cuenten lo que está pasando. Son todos opinólogos. Parece que si no opinan y no saben de todo, ¿viste? A nosotros nos gustaba Crónica precisamente, era el diario porque era crónica. ¿Qué necesitas vos de un tipo que te está contando la guerra? Que te haga la crónica, que te cuenta una situación en un barrio, que te lo cuente, eso se llama crónica. Pero está mal visto ahora todos tienen que opinar, todos tienen que hacer análisis sesudo, con todas palabras esdrújulas, que encima como no hay corrector, tenés que leer 2 veces la oración porque no se las entiende ni siquiera cuando está escrita. Los progres en eso son mandados a hacer. Les agradezco enormemente. Cerrás vos el programa, te lo mereces. Bueno, muchísimas gracias por invitarnos. La verdad que es un placer y ojalá que el peronismo encuentre el camino de la reconstrucción y podamos ser una alternativa para el 2027. Así va a ser y quizás sea una alternativa mucho antes, en el 2027 obviamente corresponde la elección. Pero esto está dentro del marco de la ley, el orden y la Constitución,
el peronismo está preparado. Acá demostramos que el peronismo está demostrado y que tiene futuro. Muchachos, les toca peronizar el mundo, así que prepárense, entrenen duro, hagan mucho deporte de contacto, muevan la cintura, muevan los hombros, hagan todo lo que tienen que hacer. Los felicito y nos vemos la próxima. Gracias. Muchas gracias.